Las florecillas de San Francisco, capítulo 18, del maravilloso capítulo que tuvo San Francisco en Santa María de los Ángeles, donde concurrieron más de 5000 frailes. El siervo fiel de Cristo, San Francisco, tenía una vez capítulo general en Santa María de los Ángeles, concurriendo más de 5000 religiosos, al cual asistió también Santo Domingo, cabeza y fundamento de la orden de predicadores, el cual, a la sazón, caminaba de Borgoña a Roma, y oyendo hablar de la reunión del capítulo que San Francisco celebraba en el llano de Santa María de los Ángeles, fue a verle con 7 frailes de su orden. Concurrió también el referido capítulo un cardenal devotísimo de San Francisco, al cual éste había profetizado que llegaría a ser papa, y así fue. Había venido el cardenal a propósito desde Perusa, donde estaba la corte, a Asís. Todos los días visitaba a San Francisco y a sus frailes en el capítulo, y sacaba grandísimo provecho y devoción de visitar a tan santo colegio. Y viéndoles sentados en aquella llanura, alrededor de Santa María, en grupos de 40, 100, 200 o 300 juntos, todos empleados en hablar de Dios con oraciones, gemidos, lágrimas y ejercicios de caridad, y que estaban con tanto silencio y tanta modestia que no se sentía allí ningún rumor ni movimiento, maravillándose el cardenal de muchedumbre tan ordenada, con lágrimas y con gran devoción decía: verdaderamente que este es el campo y el ejercicio de los caballeros de Dios. No se oía entre tanta multitud ninguna palabra frívola o baja, sino que por el contrario, en cada grupo de frailes se oraba y recitaba el oficio divino, o se lloraban los pecados propios o ajenos, o se trataba de la salud de las almas. Había en aquel campo cabañas o cobertizos de esteras distintas según la diversidad de provincias de los frailes que las habitaban, y por eso se llamaba aquel capítulo de los cobertizos, y también de las esteras. Las camas eran el duro suelo, y el que más tenía era un poco de paja. Las almohadas eran de madera o de piedra. Por esta razón era tanta la devoción de los que veían u oían, y tanta la fama de su santidad, que de la corte del Papa, que estaba a la sazón en Perusa, y de otros lugares del valle de Spoleto, acudían muchos condes, varones y caballeros, y multitud de pueblos de cardenales, obispos y abades, y otros clérigos, para ver aquella congregación tan santa, tan numerosa y tan humilde, de modo que el mundo no había visto jamás mayor número de hombres santos reunidos. Y principalmente venían a ver la cabeza y Padre Santísimo de aquella santa gente, el cual había robado al mundo tan bella presa y reunido un tan hermoso y devoto rebaño para seguir las huellas del verdadero pastor Jesucristo. Hallándose reunido todo el capítulo general, el Santo Padre de todos y general y ministro San Francisco, con fervor de espíritu explicó la palabra de Dios y predicó en alta voz lo que el Espíritu Santo le dictaba. Por tema del sermón tomó las siguientes palabras: Hijos míos, grandes cosas hemos prometido a Dios, pero muchas mayores nos ha prometido Dios a nosotros. Si observamos lo que hemos prometido y esperamos con certeza lo que Él nos ha prometido a nosotros. Breve es el placer del mundo, pero la pena que se sigue es perpetua. Pequeñas son las penalidades de esta vida, pero es infinita la gloria de la vida futura. Predicando devotísimamente, confortaba e inducía a los frailes a la obediencia y reverencia de la Santa Madre Iglesia y a la caridad paternal, a adorar a Dios por todo el pueblo, a sufrir con paciencia
las adversidades del mundo, a la templanza en la prosperidad y a la limpieza y castidad angélica, y a vivir en paz y concordia con los hombres y con la propia conciencia, y amar y observar la santísima pobreza. Y por eso les decía: yo os mando, por mérito de la santa obediencia, a todos los que estáis aquí congregados, que ninguno de vosotros tenga cuidado ni solicitud de cosa alguna de comer o de beber, o de cuanto sea necesario al cuerpo, sino únicamente piense en orar y alabar a Dios, dejando la solicitud de vuestro cuerpo a Él, porque tiene especial cuidado de vosotros. Y todos cuantos le oyeron recibieron este mandato con alegría de corazón, que reflejaba en la sonrisa de sus semblantes, y concluido que hubo San Francisco, todos se pusieron en oración. Santo Domingo, que se hallaba presente a todas estas cosas, se maravilló mucho del mandato de San Francisco y le juzgó indiscreto. No podía entender cómo aquella multitud se podía regir sin tener cuidado ni solicitud de las cosas necesarias al cuerpo. Pero el principal pastor, Cristo bendito, queriendo manifestar cómo se cuida de sus ovejas y el singular amor que profesa a sus pobres, inmediatamente inspiró a la gente de Perusa, de Spoleto, de Foligno, de Espelo y de Asís y de otras tierras comarcanas que llevasen de comer y de beber a aquella santa congregación. Y he aquí que de pronto vienen de todas aquellas referidas tierras hombres con jumentos, caballos y carros cargados de pan, vino, judías, caza y otros buenos alimentos de que los pobrecitos de Cristo tenían necesidad. Además de esto, trajeron manteles, servilletas, platos, cubiertos y otras vasijas para el servicio de aquella multitud, y se reputaba dichoso el que podía llevar alguna cosa o servir con más solicitud a los frailes, de tal suerte que los caballeros, varones y demás gentiles hombres que habían venido de espectadores, con gran humildad y devoción los querían servir por sí mismos. Por lo cual Santo Domingo, viendo aquellas cosas y conociendo verdaderamente que la providencia divina cuidaba de todo, humildemente reconoció que se había engañado al calificar de indiscreto el mandato de San Francisco, y yendo a buscarle, se echó a sus pies de rodillas y humildemente le confesó su culpa y añadió: verdaderamente, Dios tiene un cuidado especial de estos santos pobrecitos, y yo no lo sabía. De aquí en adelante prometo observar la evangélica y santa pobreza, y maldigo en nombre de Dios a todos los frailes de mi orden que dentro de ella presumen de tener alguna cosa propia. De este modo, Santo Domingo quedó muy edificado de la fe del Santísimo Francisco y de la obediencia y pobreza de tan numeroso y ordenado colegio de la providencia divina y de la copiosa abundancia de todos sus bienes. En aquel mismo capítulo le fue dicho a San Francisco que muchos de sus religiosos llevaban cilicio sobre la carne y argollas de hierro, por lo cual muchos enfermaban, algunos morían y bastantes se veían imposibilitados para orar. Luego, San Francisco, como padre discretísimo, mandó por santa obediencia que todos los que llevasen cilicio o argollas de hierro se los diesen, y así lo hicieron, y le fueron entregados más de 500 cilicios y muchas más argollas de los brazos y de la cintura, tantas que formaron un gran montón, y San Francisco hizo que los dejasen allí. Acabado el capítulo, y confortados y amaestrados en todas las virtudes por San Francisco, en la manera como habían de vivir sin pecado en este mundo pérfido, con la bendición de Dios y del Santo, los frailes tornaron a sus provincias,
muy consolados con espirituales alegrías.